Queremos saludar a esta hora a quienes hemos consultado varias veces, y más que en el propósito de hundirnos en el pesimismo, de tratar de buscar lecciones y aprendizajes. Bueno, saludamos al experto en gestión de emergencias, Michel Deler. ¿Cómo está, Michel? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Sí, quería partir por algo en lo que nadie ha hecho énfasis. Me lo comentó un conocido extranjero y me llamó mucho la atención su descripción, Michelle. Ahí quería preguntarte. Él hablaba de que a pesar del caos, a pesar de la incertidumbre del día martes por la tarde en tantas regiones, en general las personas, aún estando enojadas, mantuvieron la calma. Se desplazaron ordenadamente, trataron de, según los servicios que estaban vigentes, de llegar a la casa. Me habló esta persona extranjera como una suerte de cultura de emergencias. Es una hipótesis muy aventurada, pero simplemente te la quería consultar porque, por ejemplo, es raro que en una ciudad como Santiago, que no había semáforos, no hubo accidentes graves de tránsito como sí lo hubo esta madrugada cuando sí había semáforos. Sí, la verdad es que eso yo creo que ocurre principalmente porque esto fue durante el día, Ujú, porque en segundo lugar, eh, curiosamente, al no haber comunicación, permite que de una u otra manera uno se concentre principalmente en un objetivo que en ese momento es llegar a casa, pero creo que la historia habría sido diferente si esto hubiese demorado más y en segundo lugar, además, no hubiésemos tenido un toque de queda y estado de excepción, porque la verdad es que ya la situación para la noche se veía compleja. Debemos entender que Chile ha cambiado significativamente en los últimos, yo diría que poquito más de 15 años. Estamos ujú. recordando el 27F. Recordemos que el 27F para el terremoto es cuando en Chile, por primera vez que yo tenga recuerdo, se instalan los saqueos como Ujú. parte de la respuesta frente a una emergencia en varias partes del país. Y eso es sumamente preocupante. Con posterioridad, además, tenemos otro tipo de saqueos que tiene que ver incluso con barras bravas y otro tipo de situaciones. Y no nos olvidemos del estallido social. Mm. Por lo tanto, me parece que no es bueno sobrevalorar o romantizar ciertas respuestas, porque la verdad es que debemos siempre pensar en el peor escenario y en nuestro país la situación ha cambiado y por lo tanto, si bien es cierto, no es la respuesta mayoritaria, sí tenemos una respuesta de grupos que básicamente tienden a cruzar la línea una vez que hay una situación de fragilidad o hay una situación compleja. Y por lo tanto me parece que en ese sentido, aprovechando también de ver las buenas medidas que se tomaron, habiendo muchas deficiencias, me parece que el estado de excepción y el toque de queda, incluso más allá de que se haya implementado a tiempo, es una medida comunicacional, es una medida de contención social que es sumamente relevante, independiente de que, como te digo, también tiene algo por mejorar en ese sentido, y es que ese tipo de medidas se tomen cuando hay la proyección de este tipo de situaciones, se tome con anticipación, principalmente para aprovechar los primeros momentos para poder informar a la comunidad sobre medidas que básicamente lo que hacen es restringir la libertad de las personas y tomar medidas restrictivas de estas características. Michelle, buenos días. Me pregunto mucho y me he estado preguntando mucho desde que comenzó la emergencia si el Estado ha ido aprendiendo de las emergencias para tener mejor respuesta, sobre todo respuesta comunicacional, por ejemplo. A mí me llama la atención siempre que se genera un espacio donde no hay información para especular, por ejemplo. Y creo que eso también puede generar mucho caos de alguna manera, pero no caos necesariamente palpable, sino que caos, no sé, en redes sociales, etcétera, como esta sensación de que no sabemos bien qué está pasando. Y en ese sentido, me pregunto, y quiero saber también su evaluación, ¿cree que hemos aprendido que el Estado ha ido mejorando su respuesta más que un gobierno en particular? Porque sabemos que a distintos gobiernos les ha tocado enfrentar distintas emergencias. Sabes que me parece sumamente importante e interesante tu pregunta por varias razones. Uno,
porque estamos a 15 años del 27F y por lo tanto tenemos la posibilidad de comparar frente a un hito que de una u otra manera develó la fragilidad de nuestro sistema de emergencia. En segundo lugar, porque cuando hablamos de comunicación que se relaciona directamente con la conducción y el liderazgo, el control de una situación de crisis o emergencia, debemos comprender que quizás hay situaciones que no las vamos a vivir hoy día, pero donde estamos construyendo los cimientos, las bases con mayor fuerza o mayor debilidad de lo que puede ser la próxima emergencia. Aquí la comunicación tiene un rol muy importante. Cuando generamos silencios, esos silencios son ocupados. Cuando generamos incertidumbre, esa certeza tiende a ser ocupada. Y eso es ocupado por dos elementos. Uno, la fantasía, que eso comunicacionalmente mucho deja espacio a lo que es la teoría conspirativa, a lo que tiene que ver con las fake news, y por lo tanto aquí los silencios son clave en términos de que tienen que ser ocupados por el Estado, de lo contrario van a ser ocupados por otras personas. En segundo lugar, ese silencio debe ser ocupado por el Estado con un relato que sea coherente, que sea simple, fácil de entender y también que sea fácil de diseminar con alcance masivo, y hay un elemento también de oportunidad. Creo que en ese sentido no hemos cambiado mucho. Tenemos deficiencias estructurales que facilitan que esa situación perdure, como por ejemplo una estructura de gestión que no establece claridad en las líneas de autoridad, y ese es un elemento clave. Quiero señalar además que esa es una discusión que se dio a principios de las décadas del 70 en el mundo, y para eso se generaron estructuras de gestión que buscan precisamente salvar los problemas que estamos estableciendo. Por lo tanto, estamos muy atrasados. Quiero además establecer que eso se ha discutido en Chile, y el segundo proyecto de ley, la indicación sustitutiva que se presentó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hacía mención a eso y señalaba en el mensaje presidencial que ONEMI tenía 40 años de atraso en ciertos elementos. Hoy día estamos hablando ya de 50 años de atraso y la institución se llama Senapred. Y por lo tanto me parece que ahí hay situaciones complejas y quiero ejemplificarlo con algunos elementos. Básicamente, incluso hasta el día de hoy, hasta esta hora, seguimos con serias dudas respecto de lo que pasó. No hay un claro diagnóstico o certeza en un ámbito que es sumamente monitoreado. Por lo tanto, no estamos hablando de que aquí haya caído un meteorito y que nadie sabía lo que pasó. Aquí estamos en un ámbito regulado, monitoreado, y que ha habido bien poca explicación respecto de lo que pasó, salvo lo que todos conocemos, el corte de luz. Y en segundo lugar, digamos que durante el momento de mayor crisis, las primeras 4 o 5 horas, la verdad es que en general teníamos de una u otra manera información muy vaga, escasas medidas, por no decir nulas, hasta que viene el estado de excepción, pero un estado de excepción que viene cuando ya de una u otra manera, y el mismo gobierno lo reconoció, que muchas antenas iban a dejar de funcionar por un estándar de 4 horas, y esas medidas más relevantes se toman precisamente en el límite de ese suerte de término de operatividad de muchas antenas celulares, y por lo tanto se pierde tiempo valioso en asegurar la conducción y liderazgo de esta emergencia en términos de entregar información simple, alcance masivo, pero además sabiendo que tú tenías 4 horas para tener al menos una mayor conectividad, esa información debió ser difundida y las decisiones debieron ser tomadas antes de esas 4 horas, o ese, como se dice en inglés, ese deadline, ese tiempo en el cual es límite para uno en términos de, por ejemplo, tener un estándar claro de que a las 4 horas íbamos a tener pérdida de conectividad en algunas antenas. Sí. Michelle, para poder entender bien, y lo has desarrollado con mucha propiedad, pero esa afirmación de que no hemos cambiado mucho, yo te reconozco que la pregunta te la voy a hacer desde la percepción, no desde un argumento demasiado consistente, pero al menos esto sirve harto para comparar que justo estemos 15 años después del 27F, ¿no?
Así es. haciendo esta entrevista. Y a propósito de que estamos en este aniversario, durante el día de ayer estuve revisando las reacciones de entonces, y mi percepción, vuelvo a insistir, no te lo digo como desde un fundamento demasiado consistente, es que uno ve a un Estado mucho más claro en sus mensajes, con una estética comunicacional mucho más tranquila, sin esa transmisión de caos que se produjo durante esa madrugada. Y tiendo a pensar, desde la percepción, lo digo por tercera vez, que hay un aprendizaje ahí que será de los siguientes terremotos, de lo que pasó esa misma vez, de los incendios forestales y así sucesivamente. Te lo pregunto en el espíritu de ir como identificando también porque todos los vasos tienen una parte, lo típico, ¿va? El vaso medio lleno y el vaso medio vacío. A ver si estoy muy perdido con mi percepción o si tú la puedes transformar en un análisis, ¿no? Creo que ahí es sumamente importante hablar de aspectos que son totalmente objetivos, porque como tú señalas, la percepción está muchas veces vinculado a lo que uno de una u otra manera ve, y a lo que ve en el momento, a cómo lo vive, a la vivencia, ¿ya? Y por eso es tan importante sistematizar todas las experiencias y no transformar la situación meramente en las vivencias, porque de lo contrario, en este país vamos a tener tantas vivencias como personas tengamos. Y eso también, la vivencia tiene que ver de una u otra manera con las vivencias previas que uno ha tenido. Te voy a señalar un elemento sumamente objetivo. El 27F, la estructura de gestión que se utilizó son los COE, los Comités de Operaciones de Emergencia. Hoy día, la estructura de gestión son los COGRID, que es técnicamente lo mismo. No hay cambio de estructura de gestión. Y por lo tanto, los niveles de eficiencia en los comités son un tema de base. Los comités son estructuras ineficientes. De hecho, en cualquier empresa no se gestiona una empresa, una institución. En ninguna institución se gestiona ni siquiera una corporación o una fundación a partir de un comité, porque los comités son buenos para llegar a consensos y en las emergencias se requiere capacidad de gestión, mando y control. Probablemente lo que termina ocurriendo el 27F es que eso es filmado en tiempo real al interior de la ONEMI y además se mezcla con un elemento político, social bien complejo. Estábamos en un cambio de gobierno. Hoy día lo que vemos en realidad en estas puestas en escena básicamente es el punto de prensa, pero no vemos de una u otra manera la ineficiencia que generan estos comités y la estructura, el organigrama de gestión es exactamente el mismo. Uno podría decir, ¿es el organigrama eficiente? Quizás. La verdad es que a nivel internacional, en 1970 este fue un elemento discutido y en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, e incluso en Chile, en algunos niveles, se utiliza una estructura que se llama el sistema de comando de incidente, que es una estructura modular, jerarquizada, funcional, como básicamente son todos los organigramas, pero que en emergencia es absolutamente crítico. Y esa estructura, el Estado se ha resistido a asumirla, pero voy a darte un elemento que es bastante contradictorio. Mientras el Estado se resiste a incorporar formalmente esa estructura, desde Senapred hasta otras instituciones como los bomberos utilizan esta estructura, pero la utilizan de manera bastante, yo diría, poco normada porque no está institucionalizada en el Estado. Ahí tenemos un elemento absolutamente objetivo. En materia de claridad de las líneas de autoridad, seguimos con el mismo elemento y el mismo problema. Y la manera objetiva de poder analizarlo es la cantidad de vocerías que tenemos en una emergencia. Y quizás salto inmediatamente al tercer elemento para hacerlo ya mucho más gráfico. Si ustedes se fijan, durante esta emergencia nos dimos cuenta de que existía una institución que nadie conocía. Yo la conocía personalmente porque me había tocado estar con ellos hace aproximadamente un año, institución que además valoro mucho. Creo que no se ha hecho un justo reflejo respecto a esa institución. La verdad es que es una institución muy moderna, destacable, realmente de un nivel de desarrollo que supera con creces el promedio y estándar de las instituciones que tenemos en Chile en esta materia,
que es el Coordinador Eléctrico Nacional. Y lo conocemos porque termina tomando una vocería, y creo que comunicacionalmente y desde el punto de vista de emergencia, el mejor momento de poner en escena una institución que nadie conoce no es precisamente en la vocería de una crisis, que además es una institución absolutamente técnica, donde su recurso humano no está entrenado ni acostumbrado a enfrentar una vocería en el medio de una crisis nacional. Y si llevamos que esta crisis nacional tiene dos componentes, seguridad pública y seguridad nacional, la verdad es que la vocería, la conducción y el liderazgo, está claro quién debió haberlo llevado, que era el Ministerio del Interior en todo momento, pero más aún, incluso ni siquiera me enfocaría en la ministra del Interior, porque estamos hablando de un tema estructural más aún, más allá de los gobiernos que están. Nosotros tenemos un servicio público especializado, que es la institución de más alto nivel en el Estado, que es en el Senapred, y esa es una institución que está totalmente ausente en la conducción, gestión, liderazgo, de mando y control de la emergencia. Y ese es un tema que es absolutamente objetivo y sigue siendo así, y más aún, yo te diría que después del 2010, esta institucionalidad se ha debilitado significativamente en materia de su presencia. Quienes tenemos un poco más de edad sabremos que durante la década del 90 y el 2000, la ONEMI era un actor que estaba en primera línea en todo tipo de emergencia y catástrofe. Hoy día realmente el Senapred está en un backstage con vocerías ausentes, escasas, muy débiles y que lo que demuestra es falta de capacidad de gestión, mando y control. Cierro esta extensa explicación para poder dar respuesta a tu pregunta, señalando que el Senapred como definición institucional todavía sigue siendo una institución que se define como una institución que coordina. En una emergencia se requiere gestión, mando y control. Nadie se imaginaría una situación de un brote epidémico que no sea dirigido por el Ministerio de Salud. Lamentablemente, parece que nos estamos acostumbrando a que teniendo un servicio especializado en materia de emergencias, no sea ese servicio el que tenga capacidad de gestión, mando y control, y una presencia relevante en el liderazgo de la emergencia cuando tenemos una catástrofe y tenemos un servicio especializado. Michelle, nos quedan pocos minutos, pero yo no me quiero quedar sin preguntar me da la impresión de que plantea que falta prevención, falta conocimiento de instituciones, por lo tanto comunicación efectiva previa a las emergencias, por ejemplo, pero en el caso de la emergencia que vivimos con el corte de luz, con este apagón masivo, falta, por ejemplo, para el control de la emergencia, presencia del Estado en lugares estratégicos como, por ejemplo, industria eléctrica, porque el controlar esta emergencia o el que se demorara en controlar esta emergencia también se traduce en que el Estado no maneja la industria eléctrica, ¿o no? Bueno, eso es efectivo y eso llama mucho la atención, porque la verdad es que la industria eléctrica, como otras, la opción de Chile ha sido tener básicamente actores privados. Pero una función pública se entrega en administración privada, pero esa función nunca deja de ser pública. Y por lo tanto, cuando se corta o se interrumpe una función pública, es un problema más bien de carácter público que de carácter privado, porque básicamente esto es una suerte de externalización. Por lo tanto, quien externaliza nunca pierde la responsabilidad sobre esa función esencial. Y pareciera que aquí estamos con un tipo de gestión, insisto, no es solamente de este gobierno, sino que es un tema de Estado, donde básicamente no hemos comprendido bien que aquí el Estado sigue teniendo un rol fundamental. Y que si bien es cierto, la autofiscalización, podríamos decir, este tema de que yo puedo hacer mi propio informe, es importante, aquí básicamente lo que se requiere es un Estado más presente para poder además proteger un modelo que en cierta forma es bastante eficiente, sobre todo en materia de lo que es el crecimiento. Pero el equilibrio se da precisamente en que quien externaliza la función de administración, pero no la responsabilidad sobre la función esencial,
tiene que estar presente. Y ese es un elemento que parece que está ausente, e incluso en esta crisis se manifiesta específicamente desde el momento en que una de las vocerías más importantes está en el Coordinador Eléctrico Nacional. Eso me parece que es incluso un acto político de tercerización de una emergencia que tiene componentes de seguridad pública, pero ojo, cuando hablamos de este tipo de interrupciones, estamos hablando de un elemento de seguridad nacional. Aquí estaríamos, elemento que todavía no ha sido descartado totalmente, o al menos ninguna autoridad lo ha dicho con todas sus letras. Aquí tampoco se puede descartar, ni ahora ni en el futuro, un ataque en materia de ciberseguridad, que es la nueva forma de generar ataques por grupos terroristas, grupos de crimen organizado, incluso entre estados. Por lo tanto, cuando se interrumpe la electricidad a este nivel, es desde un principio un problema de seguridad pública y de seguridad nacional. Y eso no lo podemos tercerizar. Y me parece que eso no se puede tercerizar ni en la operación, pero menos aún en lo que es la supervisión y tampoco en las vocerías y la conducción de la crisis. Hemos conversado esta mañana con Michel Delerp. Michel, muchas gracias por esta entrevista. Que tengas un buen día y por ayudarnos a poder analizar cómo funciona nuestra institucionalidad frente a situaciones como estas que lamentablemente ya son propias de la existencia de nuestro país. Pues así es que se vuelve un asunto prioritario. Muchas gracias y que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Recordar que tenemos mucho espacio por mejorar y que para eso principalmente no es un problema técnico, es un tema de voluntad política. Algo tan simple, ¿no? Tener un número único de emergencia, eso demuestra nuestro atraso. El primer número de emergencia fue creado en la década del 30 del siglo pasado y bastó la muerte de 5 mujeres en Londres para que eso generara la voluntad política de cambiar y establecer un sistema integrado. Nuestro sistema sigue siendo fragmentado. Y solo recordar a las víctimas del 27F que a lo menos una forma de recordarlas también es honrarlas con cambios importantes en nuestro sistema de emergencia para que el día que tengamos una catástrofe podamos mitigar al máximo los daños que se puedan generar, habiendo dejado testimonio de que el Estado y todos nosotros, también la comunidad, hicimos todos los esfuerzos necesarios para obviamente mitigar y también disminuir el dolor que las catástrofes generan. Gracias, Michel. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos volando, porque ya estamos pasados, son las 9:01. Sigan en nuestra sintonía y por supuesto Radio Análisis 2 a las 13 horas. Que estén muy bien. Muy buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno.